Muy bien, pues estamos llegando al final ya del estudio de las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Y en todo este tema de las disciplinas tenemos que entender que hay una responsabilidad del cristiano. Hay una responsabilidad para nuestro crecimiento espiritual. Cuando miramos, por ejemplo, los campos de olivos, Dios nos dice que Él es el que da el fruto. El crecimiento de cualquier planta lo da Dios. Él es soberano. Él es el que da el crecimiento o no lo da. Pero eso no significa que el agricultor no tenga que hacer nada. El agricultor debe trabajar. Y Dios utiliza medios para hacer su soberana voluntad. El apóstol Pablo lo dijo también cuando él estaba evangelizando. Él dijo, en estas iglesias yo planté la semilla, Apolos, que era otro predicador, regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Quién da el crecimiento? ¿El apóstol Pablo o los otros predicadores? No, Dios. Pero Dios utilizó que el apóstol Pablo sembrara la semilla y que Apolos regara la planta. Pues de igual manera, Dios quiere que nosotros crezcamos en santidad y en piedad, en buenas obras. Y Él es soberano y Él lo hace en nosotros. La Biblia dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como Dios la va a perfeccionar, como Él es el que obra, entonces, ¿no tenemos que hacer nada? No. Debemos ser disciplinados, debemos utilizar los medios que Dios ha puesto para que Él haga su voluntad. Y esas disciplinas espirituales para la vida cristiana son esos medios que Él ha puesto para que Él obre santidad en nuestras vidas. Entonces, hemos estado viendo disciplinas. Vimos todas las disciplinas que tienen que ver con la Escritura. Lectura de la Escritura, oír la Escritura, meditar en la Escritura, memorizar la Escritura, muchas otras disciplinas que tienen que ver con la Escritura, con la Biblia. Vimos también las disciplinas que tienen que ver con la oración, y estas dos son las principales. Como dijimos hace unas semanas, como el sol y el agua para las plantas, así son la oración y la lectura de la Biblia para el creyente. Pero hay más disciplinas espirituales. Una es la adoración para la piedad, el evangelismo también es otra disciplina, el servicio también es otra disciplina. Vimos la mayordomía, el ser buenos mayordomos con lo que Dios nos da. Vimos la mayordomía en cuanto al tiempo, cómo utilizamos nuestro tiempo, y también la mayordomía en cuanto a los recursos financieros, el dinero, cómo utilizamos nuestro dinero. Todo debe ser para la piedad, para Dios. Y las últimas 2 semanas estuvimos viendo el ayuno cristiano. El ayuno cristiano, que es ese abstenerse voluntariamente de alguna comida con propósitos espirituales. Y vimos la semana pasada que debe hacerse con un propósito. Vimos 10 propósitos para fortalecer la oración, para buscar la guía de Dios, para expresar duelo, para buscar liberación o protección, para manifestar arrepentimiento y regreso a Dios, para humillarse uno mismo ante Dios, para expresar preocupación por la obra de Dios, para atender las necesidades de otros, para vencer la tentación y consagrarse a Dios, y para expresarle amor y devoción a Dios. Y vimos que en toda la Biblia vemos gente que ayunaba y tenía estos propósitos espirituales que acabamos de ver aquí. Vimos la aplicación también. Hoy llegamos a otra disciplina que nos puede parecer un poco extraño. Hoy hemos leído en el Salmo 102, el salmista habla de soy como el búho en el desierto, como el pelícano en las soledades. Y luego hemos leído también de Jeremías que decía en el versículo 2, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Un deseo que tenía Jeremías, viendo tanta maldad como había, decía, me quiero apartar por un rato y dedicarme solamente a Dios. Y vamos a ver cómo el silencio y el retiro, temporal, no para siempre, no estamos hablando de algo permanente, pero algo temporal o algo de un tiempo en el día, puede ser muy beneficioso para nuestras almas. Y es que una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo soy cuando estoy solo? Cuando no hay nadie, cuando solo estoy yo, ¿cómo soy? ¿Cómo eres tú cuando estás solo? Porque eso dice mucho de ti. Lo que deseas hacer, lo que buscas hacer, lo que piensas, lo que haces cuando estás solo dice mucho de ti. Ahora, esta disciplina que vamos a ver hoy del silencio y retiro, que parece un poco extraño, esta es una disciplina, estas dos en una que vamos a ver,
son disciplinas que ayudan a otras disciplinas, van a estar ligadas a otras disciplinas, conectadas con otras disciplinas que ya hemos visto. Pero vamos a ver en particular hoy que nuestro tiempo, de lo importante que es nuestro tiempo a solas con Dios. Y en particular vamos a ver lo que significa ese tiempo a solas, solo tú, a solas con Dios. Vamos a ver que es necesario ese tiempo a solas, porque lo que hacemos a solas determina quiénes somos de verdad. No sé si alguno de vosotros ha visto este anuncio estos últimos días. Siempre que iba a ver algún vídeo o algo así me salía un anuncio. Este es un anuncio de un coche que sale últimamente. Bueno, a mí me ha salido bastante este anuncio cuando a lo mejor estaba en el ordenador o algo, salía un anuncio y el anuncio, para los que no es de un Hyundai Tucson, creo, de un coche, y para los que no lo hayáis visto os cuento un poco el anuncio, a lo mejor decís, ya me acuerdo, creo que lo he visto. Y es de que hay un cumpleaños. Y claro, cuando juntas 20 o 30 niños en el salón de una casa, pues puede ocurrir cualquier cosa. Y como veis a lo mejor en la foto, no sé si se ve muy bien, los niños están armándola y están rompiendo todo. Y en el anuncio se ve que la madre, seguramente, que ha invitado a todos los niños a casa, está a punto de estallar. Está a punto de explotar y entonces el padre, viendo la situación, le da las llaves del coche. Y entonces la madre va y se va al coche, todo silencio, y va y se da un paseo en el coche y es como que se relaja, un tiempo a solas, un tiempo de silencio, y pasa por al lado de su casa y ve a todos los niños ahí gritar, pero como no escucha nada, pues como si nada, ¿no? Y el anuncio habla de esto, de poder alejarse por un momento de este momento de estrés total, alejarse y estar en silencio en medio de todo lo que está ocurriendo. Y es curioso que justo el mundo reconoce el valor que puede tener el silencio, el valor que puede tener estar solos un rato. Incluso, seguramente tú has estado en esa situación donde hay un deseo natural en nuestra alma de, en ocasiones, en ciertas ocasiones, salir y estar a solas. Estar a solas, pensar, estar en silencio. Hay un deseo natural en el alma para eso, como este anuncio también habla. Por eso, esta es una disciplina que creo que necesitamos, la del silencio y la del retiro. Y suena un poco raro, pero ¿a qué nos referimos? Pues la vamos a definir aquí. La disciplina del silencio es la abstención voluntaria y temporal de hablar con otros para poder buscar determinados objetivos espirituales. Es decir, mira, podría estar hablando aquí pero me voy a apartar un momento para estar en silencio. La disciplina del retiro consiste en retirarse, apartarse voluntaria y temporalmente a un aislamiento, si se puede decir así, estar aislado con propósitos espirituales. Hemos hablado del ayuno como abstenerse voluntariamente de comida con propósitos espirituales. Pues estas dos disciplinas también hablan de abstenerse. Abstenerse de hablar, eso es el silencio, hablar con otros, y abstenerse de estar con otros, pero todo, como decimos, con propósitos espirituales. Ahora, tres cosas que quería remarcar en cuanto a estas disciplinas. Lo primero es que las vamos a ver juntas, el silencio y el retiro como una disciplina sola, aunque se diferencian, pero prácticamente son lo mismo. La segunda cosa importante, esta disciplina es totalmente complementaria con la disciplina de fraternizar entre hermanos. Fraternizar es hablar de Dios con otros creyentes. Y son dos caras de una moneda, pero que las dos son complementarias y las dos debemos de hacerlas. Entonces, algunos, quizá por el carácter, les gustaría más estar más tiempo alejados, no les gusta tanto hablar con otros y tal, otros no les gusta tanto por su carácter estar con otros y preferirían estar más solos. Eso va con el carácter que cada persona tenga. Pero estas dos disciplinas son necesarias, tiempos en nuestro día de estar a solas con Dios y tiempos en nuestro día y nuestra semana de fraternizar, hablar con otros hermanos, edificarnos unos a otros. Las dos son necesarias. Por eso no creemos en que sea bíblico, pues que alguien se aparte y viva completamente apartado de la sociedad sin tener contacto con nadie.
pero también es verdad que nos hace falta tiempos en nuestro día. No debemos ir al otro extremo de no estar nunca a solas, porque nuestra relación con Dios requiere que estemos a solas con Él. Entonces, las dos son indispensables, las dos son importantes. Sin tiempos de silencio y retiro, puedes estar activo, quizá fraternizando, pero ser superficial. Pero si no fraternizas, puedes quizá ser profundo en tus pensamientos, pero estancarte. Ser como Cristo requiere de ambos, y eso lo vamos a ver. Ahora, hemos visto que estas dos disciplinas van complementariamente con la disciplina de fraternizar. Es como lo opuesto a fraternizar, pero deben estar en equilibrio estas disciplinas. También, al hablar de estas disciplinas, reconocemos que la cultura en la que vivimos nos programa cada vez más para mucho ruido y mucha gente. Mucho ruido y mucha gente. Hay mucha gente que se siente muchísimo más cómodo en un centro comercial repleto de gente que en un bosque. Yo no sé tú dónde te sentirías más cómodo, pero nuestra sociedad cada vez más y cada vez la masificación en las ciudades pues nos lleva más a esto. Hay muchos, incluso gente adulta, que no puede estar solo en casa. Y si lo está, necesita algún ruido de fondo, necesita ruido porque tiene una fobia al silencio. Incluso la tecnología nos permite disfrutar de muchas cosas, pero lo negativo de la tecnología es que puede llegar a quitar todos los momentos silenciosos de tu día. Porque, vale, apaga la tele, pero está la radio, y apaga la radio, pero está el móvil, y al final no hay ningún tiempo de silencio. Ahora, es verdad que aquí viviendo en la sierra quizás no es lo mismo que en las grandes ciudades, pero aún así debemos disciplinarnos a nosotros mismos para poder disfrutar de las bendiciones de esta disciplina que vamos a ver ahora, de lo que es un tiempo de silencio y de retiro. Vamos a ver algunas razones valiosas para el silencio y el retiro y vamos a ver ejemplos bíblicos para esto. En primer lugar, para seguir el ejemplo de Jesús. Jesús hacía esto. Y si queremos seguir el ejemplo de Jesús, Jesús no solamente iba y comía con publicanos y pecadores, Jesús no solamente hablaba con sus discípulos y les enseñaba en las doctrinas y en la enseñanza, Jesús también cogía en algunas ocasiones y se apartaba a solas. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuánta gente hay en el desierto? Nadie. En el desierto, a solas, para ser tentado por el diablo. El propósito de esto era la tentación que él tenía que superar ahí con el diablo, pero era un tiempo a solas, un tiempo en el desierto. Mateo 14:23 nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, no con toda la gente, aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús deliberadamente necesitaba estar solo. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y es curioso en este texto porque el pueblo, el día de antes, la noche anterior, Jesús había estado con muchísima gente que venía a que les sanaran, a que echara demonios, ocupado sin parar. ¿Y qué hace la mañana siguiente? Se levanta pronto para irse a solas y tener un tiempo a solas con su Padre. Eso es lo importante, la importancia que Jesús le daba a un tiempo a solas, solo y en silencio. Lucas 4:42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. En esta ocasión vemos que la gente estaba desesperada, que quería a Jesús y le buscaba, y no te vayas de nosotros. Y piensa un poco, ponte en los pies de Jesús. La gente te está buscando, tienen necesidades reales, hay enfermos que sanar, hay demonios que echar, hay gente que enseñarles, y tú tienes la capacidad para satisfacer todas estas necesidades. ¿Estaría bien entonces alejarte para estar solo un tiempo? Pues para Jesús sí que era necesario eso. Para Jesús era necesario, incluso con todas estas necesidades y toda esta multitud que venía, alejarse para estar solo con su Padre. Y si lo es para Jesús, lo es también y lo debe ser para nosotros. Así que el punto aquí es obvio. Para ser más como Jesús, que debe ser el objetivo de todo cristiano, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, personas sencillas y pecadoras, pero que nos queremos parecer más y más a Cristo. Para parecernos más a Cristo, tenemos que disciplinarnos y encontrar estos tiempos de silencio y de retiro. Entonces, primero, para seguir el ejemplo de Jesús.
Segundo, para minimizar distracciones al orar. Está claro. Si quieres orar sin distracciones, debes buscar un lugar de silencio, un lugar silencioso y un lugar sin gente. Porque si hay mucho ruido o mucha gente, pues vas a estar muy distraído al orar. Y por eso debemos escapar de estos sonidos y el entorno que distraen nuestra atención, porque la oración requiere concentración. Ahora, aparte de Jesús, hay ejemplos bíblicos de personas que hicieron esto. ¿Os acordáis de Elías? Como Elías, en este momento crucial de su vida, se alejó y pasó un tiempo en Horeb, ahí en Primera de Reyes 19:8. Hay un caso muy curioso que es el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, relata su conversión, cómo él se convirtió de camino a Damasco, y les dice que después de convertirse, nombra que estuvo en Damasco y después fue a Arabia. Y no sabemos qué ocurrió en Arabia, pero la mayoría de teólogos y comentaristas creen que lo que pasó allí era un tiempo a solas con Dios. En Arabia hay mucho desierto, seguramente Pablo, Dios le guió a estar un tiempo, no sabemos de cuántos días, semanas, meses, que él pasó allí en Arabia, quizá años, para que Dios lo preparara, para que Dios le obrara en su vida para prepararse para el ministerio que Dios tenía para él. Pablo fue a Arabia justo después de su conversión. Y también podemos pensar en Isaac. Isaac, el hijo de Abraham, en Génesis 26:43 nos dice que justo cuando su esposa, que el siervo de Abraham le había traído desde lejos, cuando su futura esposa estaba viniendo, nos dice, él había salido a meditar al campo. No quiso meditar en su tienda, salió seguramente para estar a solas, para estar en silencio, había salido a meditar al campo. Seguramente para minimizar las distracciones que pudiera haber al orar. Creo que hemos hablado antes de Jonathan Edwards, un pastor de hace 200 años o 300 que Dios usó grandemente en Estados Unidos, y lo que más le atrajo a Jonathan Edwards de su futura esposa fue lo siguiente, dijo Jonathan Edwards: ella difícilmente se preocupa por algo excepto por meditar en él. Le encanta estar sola, caminar por los campos y por los bosquecillos y siempre parece tener a alguien invisible que va conversando con ella. Esta chica joven buscaba salir, a lo mejor de su casa, salía en algún momento del día por el bosque o por los campos, hablar con Dios y tener ese tiempo a solas y en silencio de hablar con Dios. Y si lo piensas, por eso es que Dios estableció indicaciones para la oración. En Mateo 6, cuando se habla de lo que se llama el Padre Nuestro o la oración modelo, antes dice Jesús claramente ahí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Lo dice bien claro. Da indicaciones y eso lo que se refiere ahí es, cuando vayas a orar con Dios, busca un sitio a solas y en silencio. Porque podría haber dicho, entra en tu aposento, pero es que encima dice, cerrada la puerta. ¿Por qué? Porque necesitas un sitio en silencio y a solas para buscar a Dios. Por eso cuando vayamos a orar, debemos buscar un lugar así. Quizá no tengas un aposento con el que cerrar la puerta, pero necesitas un sitio en el que puedas estar en silencio y a solas. Apagamos la tele, móvil a un lado, porque necesito estar un tiempo a solas y en silencio con Dios. Dice él después, ora a tu Padre que está en secreto. Es decir, nuestra relación con Dios es en ese secreto, ese lugar secreto que muchos han llamado lugar en el que estamos a solas con Dios. Y tu Padre que ve en los secretos, dice ahí, te recompensará en público. Otra razón para esta disciplina es expresar adoración a Dios. Hay unos textos muy interesantes. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Curioso. Sofonías 1:7, lo mismo, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Zacarías 2:13 dice, calle toda carne delante de Jehová. A veces en la Biblia se nos dice que adoremos con canción, con palabras, con nuestra boca, que adoremos así al Señor, pero otras veces como aquí, se nos dice, adora, pero en silencio. Adora en silencio. Curioso, mira que todos estos momentos dice calle delante de Él, calle delante del Señor, calle delante de Jehová. Todo esto son silencios, pero no silencios simplemente porque está bien callarse de una vez, no, son silencios de adoración.
Son silencios en los que estamos callando en adoración a Dios. La adoración en silencio puede darse porque has leído quizá la Biblia y has encontrado unas verdades que siempre habían estado ahí, pero son verdades nuevas que aplicas a tu vida y tu corazón está tan lleno de alabanza y de adoración a Dios que no hay palabras para expresarlo y te quedas en silencio. Te quedas en silencio. También otras veces quizás sea por lo contrario, porque sientes que tu corazón está tan frío que dices, es que cualquier palabra que diga va a ser hipócrita, así que callo delante de Él. Algunos llegan a pensar, no, porque por muchas palabras, por oraciones bonitas que yo pueda hacer a Dios, es como que vamos a impresionar a Dios. No. A veces Dios prefiere un silencio, un callar delante de Él, a una oración bonita con mucha verborrea, o como dice en Mateo 6, los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No, a Dios no le impresionan oraciones bonitas, incluso a veces Él prefiere un silencio de adoración delante de Él. Punto 4, también para expresar la fe en Dios. Para eso también muchas veces es este tiempo de silencio y de estar a solas con Dios. Lo hemos leído en el Salmo 102 y hay otros salmos también que hablan de cómo el salmista esperaba en Dios y esperaba a solas. Pero también en Isaías 30:15 tenemos un versículo ahí que dice, así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, no en acción y en hablar, dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hay una manera de expresar la fe en Dios y es apartándose y teniendo ese tiempo a solas con Dios. Eso refleja que Él es tu confianza, que acudes a Él y guardas este tiempo para Él, para expresar tu fe en Él. También, número 5, para buscar la salvación del Señor. Este mundo de ruido y de multitudes no busca la salvación. No lo busques, Satanás quiere que haya todo el ruido posible, toda la gente posible para que la gente no piense. Por eso la televisión te hace no pensar, por eso tantas personas dicen, no, yo enchufo la tele para no pensar. Eso es así, porque Satanás no quiere que la gente piense. Y alguien que quizá está buscando a Dios, alguien que quizá tiene deseos en cuanto a lo espiritual, puede beneficiarse mucho del silencio y del retiro. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 25 al 28. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Habéis visto cómo está hablando de lo bueno que es esperar en Dios? Y esperar incluso ¿cómo? En silencio. En sentarse solo y callar, en estar un tiempo de silencio, de reflexión, en un tiempo solitario, incluso para un inconverso, piénsalo. Alguien que no ha puesto su fe en Cristo como único Salvador y viene un domingo y quizá ha venido muchos domingos a escuchar la palabra de Dios, pero nada más acaba, ya los ruidos, la gente quitan esos pensamientos de su mente. Quizá ya llega a casa y hay que hacer la comida y las tareas y los trabajos y la tele y el ruido y la familia y los amigos y lo que tengo que hacer mañana, ya van quitando esas cosas, esas verdades espirituales de su cabeza. Y luego llega el lunes y se levanta y lo primero que hace es levantarse es poner las noticias mientras desayuna y después se mete en el coche para ir al trabajo, pone la radio y ahí va al coche y después llega al trabajo y se pone a hablar con los compañeros y empiezan a trabajar, a hablar del trabajo y luego en el almuerzo pues está hablando con los compañeros del fin de semana y después está haciendo esto, haciendo lo otro y no hay ningún tiempo de a solas ni de silencio y todos esos pensamientos se van. Y para buscar la salvación del Señor también es una buena disciplina estar a solas y estar en silencio para abrir nuestro corazón al Señor. ¿Cuán a menudo crees que una persona inconversa se sienta a solas sin distracciones y reflexiona sobre sí mismo a la luz de lo que ha escuchado en el Evangelio? Por eso esta disciplina en particular puede ser tan útil para incluso un inconverso, para que busque la salvación del Señor. Número 6,
para ser restaurado física y espiritualmente. Hay un versículo en Marcos 6 que es precioso. Marcos es el evangelio que nos habla de Cristo como el siervo y el siervo que no para. Marcos tiene acción tras acción tras acción. Y Cristo va aquí, y Cristo hace esto, y Cristo va a lo otro. Marcos no es el evangelio que más habla de las enseñanzas y los sermones y las predicaciones de Cristo, aunque hay algunas, pero Marcos se dedica más a la acción de Cristo. Y por supuesto sus discípulos iban con él. Pero mira lo que dice Marcos 6:31. Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús se da cuenta, estos discípulos necesitan un tiempo de retiro, un tiempo de silencio, un tiempo para restaurarse física, porque tenían que comer, restaurarse física y espiritualmente. Necesitaban esto. Y todos tenemos necesidades regulares de recuperar los recursos de nuestro ser interior y exterior. No solamente de comer cada día, pero también del alma. Necesitamos desatar el lazo de nuestros estreses rutinarios y disfrutar de esta restauración que un tiempo de retiro puede darle a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Nosotros tenemos un campamento familiar al año y es un tiempo de retiro, si se puede decir así, aunque no es exactamente de eso de lo que estamos hablando, porque por supuesto estamos todos juntos. Hay como 150 creyentes y estamos todos juntos disfrutando de la comunión, de fraternidad y tal, pero de lo que estamos hablando es más un retiro a solas con Dios. Es ir un tiempo y decir, quiero estar este tiempo a solas con Dios. Otra razón puede ser para recuperar la perspectiva espiritual, y Dios ha utilizado esto en muchas ocasiones. Una de las mejores maneras de dar un paso atrás y lograr una perspectiva de los problemas más equilibrada y menos mundana es a través de estas disciplinas. Piensa en Elías. Elías, cuando Jezabel, esta reina malvada, le amenazó de esta manera, Elías perdió la perspectiva, se vino abajo, se desanimó, se deprimió y se fue, incluso decía, mejor me muero. Perdió la perspectiva. Y Dios le tuvo que tener este tiempo a solas, este tiempo de retiro y de este tiempo a solas con Dios para recuperar la perspectiva. También Jacob. Jacob había sido un hombre bastante egoísta, bastante de luchar por sí mismo, por su familia y tal. Y en el tiempo en el que Jacob luchó con el ángel en Peniel, ahí es como que Dios le hizo recuperar la perspectiva o darle la perspectiva correcta de que Dios era lo más importante y no él mismo y su vida y su familia. Y quizá ha ocurrido en tu vida momentos en los que Dios te ha permitido recuperar la perspectiva y ha sido a través de un tiempo de estar a solas y un tiempo de estar en silencio con Dios. Ocurre a veces a pequeña escala. Quizá estás en casa frustrado por problemas, quizá alguna discusión familiar, y es simplemente salir, andar un rato, llevarte la Biblia, orar, y de repente vuelves y la perspectiva es distinta y te das cuenta que lo que estabas discutiendo, el problema tenía tan poca importancia, y es como dar un paso atrás y recuperar la perspectiva. O puede ocurrir a gran escala. Llegas quizá a una crisis existencial, una crisis de fe, una crisis matrimonial, una crisis familiar, y un tiempo a solas. Quizá algunos han dedicado más tiempo, quizá algunos días en los que quieren ver dónde están y recuperar esa perspectiva espiritual, se llevan la Biblia y deciden, Señor, háblame en este tiempo. Así que un tiempo a solas y de silencio es necesario en estos casos también. Yo tengo que decirlo, Dios ha utilizado en mi vida personal, en 2 ocasiones yo solía ir a Irlanda a trabajar cuando era más joven, y tanto cuando tenía 17 años y también cuando tenía 20, fui allí y allí estaba bastante solo, en casa de mi abuela y de mi tía, tenía una habitación ahí para mí bastante grande y a veces el trabajo acababa a las 5, así que tenía a veces bastantes horas después, y ese tiempo a solas, sin mi familia, sin mis amigos, Dios lo utilizó para, en algunas ocasiones, especialmente en el año 2007, para recuperar la perspectiva espiritual en mi vida. También otra razón es para buscar la voluntad de Dios. Mira lo que hizo Cristo mismo, cuando tenía que buscar la voluntad de Dios para saber qué apóstoles elegir. En aquellos días, Lucas 6, Él fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día,
llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Decisión importante, crucial. ¿Quiénes van a ser los 12 apóstoles? ¿Qué hace Jesús? Se aparta un tiempo a solas y en silencio con Dios y ora. Y muchas personas en la historia han experimentado esta disciplina, y a través de esta disciplina han así buscado la voluntad de Dios y Dios les ha guiado. En el año 1865, un hombre llamado Hudson Taylor, que quizá muchos lo conoceréis, misionero a China, él acababa de ir a China y volvió a Inglaterra después de unos años en China para un tiempo de descanso y también de hablar en algunas iglesias. Ahora, solo había estado en la costa de China. Todo el interior de China, que si ves en el mapa China es enorme, nadie había ido de misionero a predicar el Evangelio al interior de China. Y Hudson Taylor tenía esa carga en su corazón. ¿Qué hago? Y él pensaba, ¿empiezo a hablar sobre este proyecto en las iglesias? ¿Empiezo a llamar a que más personas vengan al interior de China? Claro, estaba pensando, si yo empiezo este proyecto, toda la carga va a recaer en mí. Todos esos misioneros que serán enviados al interior de China, que algunos quizá morirán por predicar el Evangelio, algunos quizá perderán la salud por predicar el Evangelio, todo recae sobre mis hombros. Y tenía una lucha interna tremenda. ¿Qué hizo? Pues en su viaje a Inglaterra, aunque muchos querían quedar con él y estar con él y hablar con él utilizó esta disciplina para estar un tiempo a solas con Dios, en el refugio del silencio y el retiro, y en una ciudad. Fue a lo largo de las playas y en una tarde empezó a andar por esas playas hablando con Dios porque sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Iba a comenzar este proyecto de ir al interior de China a predicar o iba simplemente a quedarse en la costa de China, como otros misioneros habían hecho, a ser un misionero allí? Y después de este tiempo de silencio y retiro, Hudson Taylor dijo, si estamos obedeciendo al Señor, la responsabilidad recae en Él, no en nosotros. El Señor le guió de esa manera a decir, es que la responsabilidad no va a caer en ti, de todos esos misioneros que van a ir y de todo eso, la responsabilidad recae en Dios. Así que Hudson Taylor dijo, tú, Señor, tendrás toda la carga. Bajo tus órdenes, como siervo tuyo, sigo adelante y dejo en ti los resultados. Cuán sosegadamente me alejé de esas playas. El conflicto había terminado, todo era gozo y paz. Me sentía como si pudiese volar colina arriba. ¿Y cómo dormí esa noche? Estaba con un corazón cargado por no saber qué decisión tomar. Y Dios le guió a tomar esa decisión de sí, comenzar a ir al interior de China. Y él fundó lo que se llama Misión al Interior de China. Miles de misioneros fueron allí y China pudo ser evangelizada y millones de almas vinieron a los pies de Cristo. Y esa misión sigue hoy, en el día de hoy, Misión al Interior de China. Así que Dios obró en este hombre a través de esta disciplina de silencio y de retiro. Y en último lugar también, esta disciplina nos puede ayudar a aprender a dominar la lengua, porque a veces necesitamos callarnos. A veces estamos hablando y hablando y hablando, y aprender a guardar silencio durante cortos periodos de tiempo puede ayudarnos a dominar mejor nuestra lengua todo el tiempo, ya que esto es fundamental para parecernos a Cristo. Eclesiastés 3:7 dice tiempo de callar y tiempo de hablar. Y cuando practicamos esta disciplina nos daremos cuenta de que quizá no necesitábamos decir algunas cosas que antes nos parecían necesarias. Escogeremos más las palabras. Quizá diremos menos cantidad de palabras, pero con más calidad, si se puede decir así. Serán palabras más apropiadas. Y eso es lo que queremos. Queremos llevar cuidado con nuestra lengua, porque muchas veces decimos palabras que no convienen y tenemos que saber que un día Dios, toda palabra que digamos, Dios nos la va a pedir en cuentas. Mateo 12:36 dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que también esta disciplina, aunque sea de una manera secundaria, nos puede ayudar a aprender a dominar la lengua. En cuanto a esas disciplinas que hemos visto, este hombre Austin Phelps, que escribió un libro sobre nuestro tiempo a solas con Dios, dijo, podemos establecer como un principio elemental de la fe que nadie que no se haya tomado el tiempo para estar a menudo largamente a solas con Dios ha logrado un crecimiento importante en la santidad. Ahora, ¿cómo aplicamos esto de manera práctica a nuestra vida? Esta disciplina que nos puede parecer un poco extraña de silencio y retiro,
pero es una disciplina que quizá todos ya la estamos haciendo en nuestro tiempo devocional. Lo primero es que un tiempo silencioso y a solas con Dios es totalmente necesario en tu vida como cristiano. Si Cristo ha entrado en tu corazón, si Él es tu único Salvador, esto es tu pan de cada día, si se puede decir así. Muchos cristianos en la historia han establecido un tiempo del día para estar a solas con Dios. Un tiempo silencioso y a solas con Dios. Un tiempo de silencio y de retiro, si se puede decir así, para dedicarte a Dios. Y eso es algo imprescindible en la vida del cristiano. Tu tiempo a solas con Dios. Otros lo han llamado mi tiempo devocional con Dios, o mi tiempo secreto, en secreto con Dios, o como quiera llamarse, pero esto es imprescindible en la vida de un cristiano. Ahora, ¿cuánto tiempo dedicar ahí? Pues el tiempo puede variar, pero es imprescindible que haya este tiempo a solas y en silencio con Dios. Ahora, hay muchas cosas que van a intentar atacar a todo esto. El misionero Jim Elliot, que fue mártir allí con la tribu de los Aucas en el Amazonas, él dijo: creo que el diablo se tomó muy en serio el monopolio de estos tres elementos: el ruido, las prisas y las multitudes. Satanás tiene muy claro el poder del silencio. Fíjate, lo voy a repetir. Él dijo: creo que el diablo se tomó muy en serio el monopolio de estos tres elementos: el ruido, la prisa y las multitudes. Satanás tiene muy claro el poder del silencio. Así que a menos de que planifiquemos tener a diario momentos de silencio solitario delante de Dios, otras cosas van a llenar tu tiempo. Por supuesto, hay personas que tienen circunstancias o otras cosas, pero cosas llenarán tu tiempo si no planificas que quiero un tiempo a solas con Dios. Si no te ejercitas en esto, luego otros tiempos de retiro y silencio te serán muy difíciles, pero si estableces un tiempo diario de que este tiempo va a ser a solas con Dios y en silencio con Dios, entonces luego otros momentos incluso a lo largo del día te serán más fáciles o tiempos más prolongados te pueden ser útiles también. Porque aparte de tu tiempo devocional, también es bueno tener durante el día tiempos cortos, aislados y de silencio para meditar en Dios. Quizá vas en el coche y te toca esperar un rato en algún sitio. Puedes por unos segundos hablar con Dios de alguna situación. Quizá estás en la cola del supermercado o estás en una sala de espera. Pues puedes también dedicar un tiempo para parar de todo y dedicarte a hablar con Dios. Hay momentos cortos en el día que podemos también dedicar a Dios, aparte de este tiempo devocional con Él. O también te diría que consideres algún día tener un tiempo prolongado para pasar tiempo con Dios. Quizá te notas frío en tu alma, quizá te notas seco y dices, necesito acudir más a Dios. Y dices, mira, si intentas quizá en el salón de mi casa tal, quizá en el salón de tu casa hay mucha gente, pasan muchas cosas, alguien enciende la tele, quizá puedes planificar, mira, este día voy a salir, voy a irme debajo de este olivo, voy a irme arriba de un monte, voy a irme a un sitio que esté solo, me llevo mi Biblia y una libreta y voy a estar un tiempo a solas con Dios. Sin móvil, no te va a pasar nada, puedes quizá ir un tiempo sin móvil o en algún momento ir a algún sitio que estés solo y pasar tiempo con Dios. Y esto no es solo para adultos, jóvenes estáis incluidos. Una de las disciplinas que me fue más útil en mi juventud es salir por las mañanas, siempre que iba a algún campamento o siempre que estaba en el campo de mi abuela, que también se podía salir y estar en la naturaleza. Me encantaba salir en la naturaleza y ponerme a leer la Biblia. Es una disciplina que puede ayudarte mucho, estar a solas con Dios. Buscar un lugar especial te puede ayudar. Hay veces que dentro de la casa puedes encontrar un lugar para pasar este tiempo con Dios, o quizá andando a pocos minutos puedes encontrar un lugar así. Quizá habéis escuchado de Tozer, que fue un pastor del siglo pasado, y durante un tiempo en el que había mucha gente en su casa, muchas cosas estaban ocurriendo en su casa, para tener su tiempo con Dios, la única sala donde encontraba privacidad y silencio y tal era el cuarto de la caldera. Así que ahí se metía en el cuarto de la caldera, estaría calentito seguramente, ahí se metía para pasar su tiempo con Dios. Yo he estado en ocasiones en las que el único lugar, a veces si estábamos de visita en algún sitio o lo que sea, el único lugar donde podías tener tranquilidad era meterte en el aseo y sacar la Biblia y leer ahí.
Entonces, busca un lugar. De manera normal, pues en una casa hay lugares en los que podrás buscar para tener esa tranquilidad, pero busca un lugar especial donde pasar tu tiempo a solas y en silencio con Dios. Quizá habéis escuchado de Susana Wesley, la madre de Juan y Carlos Wesley, que fueron hombres que Dios usó hace 300 años de una manera tremenda para que millones de almas fueran convertidas al Evangelio y fueran transformadas. Eran hombres que fueron evangelizando por toda Europa y también Estados Unidos. Pero la madre de estos hombres era también una mujer de mucha piedad. Y cuentan de ella que porque creo que tenía más de 10 niños, no sé exactamente, pero tenía muchos hijos. ¿Cuánto? No, perdón. Tenía muchos hijos, pensaba que alguien lo sabía. Y con todos los hijos que tenía, se dice de ella que ella cogía su falda o su velo o algo así, se lo cubría por arriba, una manta se la ponía por arriba, y cuando los hijos veían que ella estaba bajo la manta, era su tiempo en el que ella se iba a poner a leer y a orar, y no la tenían que molestar, y los mayores se tenían que encargar de los pequeños. Es verdad que no había mucho silencio seguramente ahí dentro de la manta, pero era su manera de decir, necesito pasar tiempo con Dios. Quizá en ciudades hay gente que puede ir a algún parque y allí pasar un tiempo de silencio aislado, pero necesitamos buscar un lugar especial donde pasemos este tiempo a solas y en silencio con Dios. Y después también compensa entonces las responsabilidades cotidianas, porque algunos dirán, mira, yo no puedo hacer esto. Yo tengo una familia que alimentar, yo tengo un trabajo que me ocupa todo el día, yo no puedo irme un rato prolongado, yo tengo demasiadas responsabilidades aquí o allá, tengo muchos hijos, tengo que hacer esto, tengo que encargarme de tal persona, yo no puedo hacer eso, sería un cara dura que yo diga, yo me voy y ya está. Bueno, entonces quizás lo que necesitas es planificarlo, igual que si tuvieras una cita en el médico, pues buscarías a alguien para que se ocupara de esas responsabilidades durante ese tiempo, pues podemos pedirle a alguien, a un cónyuge, a un amigo, que se ocupe de esas responsabilidades mientras tú tienes ese tiempo, y entonces en otra ocasión a ti te tocará devolverle el favor a esa persona. Pero por supuesto esto va según la situación de cada uno. Pero quería dejaros con este pensamiento del puritano John Owen. Lo que somos en los momentos que estamos solos es hoy lo que somos realmente y nada más. Ellos son lo mejor o lo peor de nuestro tiempo, donde el principio que predomina en nosotros se mostrará y actuará por sí mismo. Así que, ¿qué eres tú cuando estás a solas? ¿Buscas un tiempo a solas con Dios? ¿Buscas esta disciplina del silencio y del retiro para estar tiempo con Dios? Espero que sea así. Si no tienes esta costumbre hecha en tu vida, esta disciplina de estar a solas y en silencio para dedicarte a Dios, que lo hagas. Si tienes ya la disciplina, pues intenta ampliarla quizás. Quizás dedicas media hora cada mañana o cada noche o una hora al Señor, a la palabra y a la oración. Pues quizá algún día dices, voy a dedicar esta mañana para ir a tal sitio y pasar un tiempo con mi libreta y con mi Biblia dedicados al Señor. Estemos disciplinándonos en la piedad, porque para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha, dijo el apóstol Pablo. Dice, pues tiene fruto en esta vida presente y en la porvenir. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque aunque tú eres